Cambiamos de asunto. Mañana, el 4 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Es un tema que hoy también queremos abordar en Valencia en Abierto. Lo vamos a hacer con Tomás Trenor, es el presidente de la Asociación Valenciana contra el Cáncer. Señor Trenor, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, lo primero, queremos pulsar la situación de los enfermos del cáncer con toda esta crisis sanitaria provocada por la pandemia, cómo ha afectado y sobre todo cómo está afectando esta saturación que tenemos en la atención primaria. También se han visto alterados los tratamientos del cáncer. Pues así es, efectivamente la pandemia ha afectado a todos los órdenes de la vida y a los enfermos de cáncer también. Sobre todo al principio de la pandemia se ha producido un retraso en los diagnósticos y en los tratamientos, que evidentemente pues, ha habido un esfuerzo importante por parte de los sanitarios, pero hay que seguir recuperando, ¿no? Todo ese esfuerzo. El retraso en el diagnóstico del cáncer pues evidentemente no es una buena noticia para la curación del cáncer. Y por otro lado, siendo esto importante lo que he comentado, por otro lado también pues, se ha incrementado los problemas psicológicos, ¿no? El malestar emocional, los problemas económicos también en los enfermos de cáncer. La pandemia mismo pues, ha retraído a muchos enfermos de acudir a los hospitales o de acudir al médico en un momento determinado cuando tenían algún síntoma, ¿no? Pues esos dos aspectos. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo importante para recuperarlo, pero digamos que tenemos ahí pues un problema como otros tantos que ha causado esta pandemia. Claro, vamos acumulando ese retraso, esa situación, y en esta sexta ola que estamos viviendo, ¿se ha recuperado ese tiempo perdido o todavía seguimos coleando con ese miedo, ¿no?, a acudir a hospitales, doctor? Sí, pues teníamos datos del principio de la pandemia, de los primeros meses, ahora se están recopilando y evidentemente se está recuperando algo, ¿no? Evidentemente, pero todavía, pues digamos que los efectos de la pandemia se siguen notando en esos retrasos, pero que, afortunadamente pues cada vez menos, efectivamente. Claro. El Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer está recopilando ahora datos para tener una visión más exacta y numérica de estas consecuencias de la situación actual. Siempre lo hemos dicho cuando lo hemos entrevistado, doctor Tomás Trenor, la detención precoz es fundamental para la evolución de ese cáncer, que afortunadamente ya no es sinónimo de mortalidad. Así es. La detección precoz, no hablamos de la prevención, que son los hábitos saludables en líneas generales, ¿no? El no fumar, el comer bien. No vamos a insistir en este tema, que es bien sabido, pero digamos que la detección precoz evidentemente es importante para el pronóstico de la curación del cáncer. En el cáncer de mama se ha avanzado muchísimo, evidentemente, como sabemos ya, ¿no?, con la detección precoz, las mamografías. En otros tipos de cáncer se está haciendo también y evidentemente ahí tenemos un arma poderosa, aparte obviamente de los tratamientos. La prevención, decía, importantísima. Y entramos en el tema de la investigación y aquí desgraciadamente seguimos esa asignatura pendiente. Hemos evolucionado, también la pandemia nos ha frenado en seco. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues bueno, aquí digamos se dan dos aspectos, ¿no? Primero, durante la pandemia, pues muchos laboratorios han tenido que cesar en su actividad o reducirla, con lo cual hay retraso. La verdad que en términos de investigación científica, 2 años, año y medio, no es un término relevante, evidentemente, ¿no? Por otra parte, hemos visto cómo para las vacunas se ha hecho un esfuerzo financiero y técnico importantísimo, que en poco tiempo ha dado lugar a estas pandemias, a estas vacunas, que ahora están, digamos, sirviendo pues para reducir los efectos de las distintas olas sucesivas que hemos venido padeciendo. Y hay que seguir haciendo un esfuerzo financiero importante de financiación. Yo creo que hay sí un compromiso de los científicos en este sentido, pero que pues la sociedad en general y las administraciones públicas en particular pues tienen que seguir dotando de los mejores medios, ¿no? Y hay que seguir trabajando, ¿no? Por ahí está el futuro de que venzamos al cáncer en algún día, que esperemos que sea lo antes posible. Claro, porque usted bien decía que cuando se ha querido se ha podido, en este caso lo requería, ¿no?, la situación de una pandemia a nivel mundial, pero tenemos que insistir desde aquí, desde todo, instituciones, sociedad civil también, que hay que creer más y apostar en definitiva más por la investigación, porque... Es que el cáncer es una pandemia, es claro, otra pandemia. Eso es. Evidentemente, yo creo que sí, que estamos
concienciados en ese sentido. Lo que pasa es que estamos sufriendo tanto tiempo que evidentemente convivimos con ella, pero hay que seguir trabajando. Hay mucha gente trabajando en este tema, pero la sociedad tiene que ser consciente de que hay que dedicar más recursos precisamente a obtener los mejores tratamientos. Se está avanzando, desde luego, muchísimo, y en los últimos 20 años o 25 que puedo hablar yo, pues evidentemente el avance ha sido importantísimo. Para finalizar, creo que antes se refería a este caso en particular a la salud mental. Ya de por sí es complicado psicológicamente cuando un enfermo, un paciente recibe esa noticia de tener cáncer. ¿Han notado esta salud mental provocada también por la pandemia? ¿Les preocupa este aspecto de los enfermos de cáncer, doctor? Sí, efectivamente. El cáncer siempre ha tenido un impacto emocional importante. En estos momentos se incrementa ese impacto emocional. En la Asociación Española contra el Cáncer y aquí en Valencia, pues tenemos unos programas muy potentes de asistencia psicológica que hemos podido seguir ofreciendo pues a través de los medios modernos telemáticos, ¿no? Pero que no se ha dejado a algún enfermo que haya necesitado de ese tratamiento. Pero evidentemente el incremento del malestar emocional, por un lado, y del económico también, donde la asociación también, pues a través de sus programas de apoyo de emergencia, pues también está intentando ayudar a los enfermos y a sus familias a superar los efectos colaterales de estas enfermedades. Muy bien, pues el doctor Tomás Trenor, presidente de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, gracias por haber estado con nosotros en directo, por habernos reflejado esa situación. Seguimos en contacto, cuídese, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, muy amables.